Este podcast está diseñado para entretener e informar. No fue creado para impartir consejo terapéutico o psicológico de ningún tipo. Siempre consulte con su profesional de la salud mental ante cualquier duda sobre estos temas. Muy buenas amigos y amigas. Hoy nos encontramos en un nuevo capítulo más de La Ratica de Skinner, el lado B de la psicología. Y como siempre quiero presentarles a mi buen amigo Fede Lang, gran encantador de serpientes y experto en ingeniería. En ingeniería, pero chavo, yo ni siquiera soy ingeniero. Pero bueno, gracias por inventarme una nueva profesión todos los días, ¿verdad? Lo que yo sí estoy seguro es que orgullosamente de Turrialba recibimos a don Pablo Flores, alias Susurro. Ay, mae, qué bonito sonó ¿Verdad? eso, Tenemos ¿verdad? que seguirlo haciendo, ¿verdad? Oigan, saludo a mi gente allá en Turrialba, aquí en Costa Rica. Qué placer, muchachos, estar con ustedes. Yo disfruto de verdad este podcast. La gente lo está disfrutando un montón. Muchos seguidores, chamo, en nuestras redes sociales, muchos seguidores dándole play en Spotify, en YouTube. La verdad, chamo, ¿qué se siente ser influencer? Esa es la primera pregunta que te tengo que hacer. Lo que siento es hambre, mae. Hoy tengo mucha hambre y hoy casualmente vamos a hablar sobre un experimento que tiene que ver con eso. Se llama el experimento de inanición de Minnesota. La inanición es cuando un grupo de personas pasa hambruna. Entonces, el experimento a finales de la Segunda Guerra Mundial, entre 1944 y 1945, el ejército de los Estados Unidos estaba realmente muy preocupado por lo que iba a pasar, no solo con sus propios soldados, porque no sabían cómo iba a terminar la guerra, sino qué iba a pasar en Europa si la guerra llegaba a su fin, porque ellos veían que iba a haber una gran hambruna. Es que ya en Europa habían señales de hambruna, ¿verdad? En Holanda, en Gran Bretaña, en Rusia. Entonces la preocupación también iba por ese lado. Y en ese momento histórico no existía ninguna investigación que hablara sobre los efectos físicos y psicológicos, especialmente los psicológicos, de la hambruna en las personas. Este experimento fue ideado por el gobierno estadounidense y británico. El experimento fue realizado por un fisiólogo, el doctor Ansel Keys, y su equipo, ¿verdad? Empezaron a diseñar un experimento de poner a un grupo de personas en hambre, a pasar hambre por un determinado tiempo. El experimento se dio del 19 de noviembre de 1944 al 20 de diciembre de 1945. ¿Por qué las fechas son importantes? Lo hablaremos un poquito al final por su repercusión histórica, pero su importancia también tiene que ver con respecto a, como dije anteriormente, era la primera vez que se realizaba un experimento de este tipo para ver y estudiar el comportamiento de las personas. Hay algo interesante, chamo, un dato muy relevante, y es que para este ejercicio se buscó gente en el ejército y civiles, objetores de conciencia. Los objetores de conciencia. Bueno, y para quienes nos ven y nos escuchan y no saben qué es un objetor de la conciencia, bueno, es una persona que, motivado por profundas convicciones éticas o morales, se niega a cumplir con ciertas obligaciones o deberes que considera contrarios a sus principios fundamentales, optando por defender sus creencias a través de medios pacíficos y respetuosos. En muchos países, los objetores de conciencia están protegidos por ley siempre y cuando cumplan con algunos requisitos, como pertenecer a una religión que les impide participar de forma armada en un conflicto militar. Estamos hablando de gente que no quería ir a la guerra. No era que no quería precisamente ir a la guerra, sino que por cuestiones éticas, religiosas, morales, que son objeciones muy determinadas, ¿verdad? Por eso se llama objetores de conciencia, no podían ir a la guerra, ¿verdad? Entonces, usualmente tiene que ver con cuestiones religiosas. Acá buscaron a personas, objetores de conciencia, tanto el gobierno británico como estadounidense, de la Sociedad Religiosa de los Amigos, o lo que conocemos popularmente como cuáqueros. Ellos eran adecuados, pues querían ayudar a cambiar el mundo y a ganar la guerra,
pero sus doctrinas religiosas les impedían tocar armas. Entonces, uno dice, pero ¿por qué no los obligaron a ir a la guerra? Sí, muchos gobiernos intentaron hacerlo, simplemente que ellos en los campos de batalla literalmente ponían las armas en el piso, ayudaban en quehaceres del ejército y todo, pero no tocaban un arma. Entonces eran más bien, por decirlo así, una carga que no servía para fines militares. Hicieron un panfleto buscando a personas y había un poquito de manipulación, ¿verdad? En ese panfleto, unos niños que salían en la portada y decía, pasaría hambre para que ellos se alimenten mejor. Era la forma en que la Universidad de Minnesota hizo un reclutamiento dentro de todas estas áreas donde vivían los cuáqueros. Bueno, no es Stanford por lo menos. No, ya cambiamos de universidad, qué bien, ¿verdad? Claro, Sí. como hemos visto en capítulos anteriores, la Universidad de Stanford ha invertido mucho en investigaciones científicas y en experimentos, muchos de los cuales terminan en la errática por ser un poco controvertidos. Sí, y hoy entra la Universidad de Minnesota diciendo, aquí estamos nosotros, nada más y nada menos que reclutaron más o menos 400 objetores de conciencia, por lo menos fueron los que se inscribieron al experimento. 400 personas llegaron, ¿verdad? Diciendo, yo me ofrezco de voluntario para el experimento. 36 personas fueron escogidas para el estudio entre las edades de 22 a 33 años, hombres caucásicos. El experimento empezó el 19 de noviembre de 1944 y estaba dividido en 4 fases. La primera fase se llama de control inicial, ¿verdad? En esta fase, el objetivo era que el participante alcanzara un peso ideal, que todos más o menos tuvieran el mismo peso, que estuvieran saludables. Para esto se les dio una dieta adecuada de aproximadamente de 3.200 calorías, que es lo que come una persona promedio. Tenían que alcanzar cierto peso, todos. ¿Verdad? Y lo que duró esta primera etapa fue 12 semanas. 12 semanas. Podemos hablar, Chamo, que en esta primera etapa simplemente la cuestión alimenticia no se estaba afectando tanto. No, ellos tenían que ganar un peso más o menos parecido. Aparte de eso, durante esta etapa, que eran 12 semanas, se les hicieron una serie de exámenes. Se les hicieron exámenes físicos, se les hicieron exámenes psicológicos, médicos de todo tipo. Se hicieron tablas, ¿verdad? Individualizadas y generales de cada uno de ellos para poder tener una comparación de cómo estaban antes a cómo se encontraban al final. Entonces, esta es una forma diferente de hacer cierto tipo de experimentos, donde se agarra al individuo y se le hace una investigación completa de cuando ya se le lleva a un nivel sano, por decirlo así, e ideal, se le hacen todas estas tablas para compararlo al final del experimento. En la fase 2, lo que buscaba es una reducción del peso de un 25%. Claro, a esta fase, la fase 2, se le llamó la fase de la hambruna. ¿Verdad? Ya íbamos fuerte. ¿Verdad? Y la dieta, el ejército la ajustó para que la ingesta fuera en torno a las 1.560 calorías. O sea, la mitad de la fase 1 prácticamente. Ajá. Wow, es bastante. Y, bastante menos, diríamos. Y los alimentos que se escogieron eran los alimentos que usualmente son los que sobreviven o persisten en la posguerra. Y son alimentos que han sido estudiados a lo largo de la historia, que son los que se usan, las personas usan después de, durante una guerra o en la posguerra, como en este caso. Para quienes se preguntan cuáles son esos alimentos que sobreviven posguerra, por lo general son las papas, el pan de centeno, macarrones y lo conocido como nabos en esos lugares. Casualmente no habían alimentos de origen animal, porque estos alimentos faltan usualmente en las posguerras o en los periodos de guerra. Entonces la proteína era casi nula. Además de eso, a los participantes tenían que caminar por semana un promedio de 35 kilómetros, atravesando ciertas ciudades y regresando al lugar donde ellos estaban conviviendo, ¿verdad? Donde ellos vivían. Esto
más o menos era el promedio de lo que caminaban los soldados, y muchos de los desplazados de guerra también querían meter ese factor por las cuestiones de posguerra y a los mismos soldados. Qué interesante, ¿verdad? Porque así como lo estás explicando, prácticamente parece una rutina de ejercicios, pero el trasfondo de lo que está averiguando es que esa cantidad de kilómetros es alguien en una guerra también lo tiene que caminar. Me parece súper interesante, aunque el ambiente sea otro, las condiciones están tratando de ser muy similares. Claro, fue un estudio muy riguroso realmente, y sus resultados, que incluso a la fecha todavía los seguimos utilizando, y al final hablaremos un poquito más de eso, fueron muy impactantes. Empiezan a haber como ya ciertas consecuencias, ¿verdad? Uno de los cambios más llamativos fue un aumento dramático en la preocupación con la comida. Pensaban todo el día sobre distintos platos y hablaban, leían y soñaban con comida. Tenían un conflicto entre el deseo de devorar la comida, la poca comida que les daban, y la otra de saborearla o de rendirla. Algunos diluían la comida en agua para que les durara más. Otros empezaron a elaborar complejos rituales con la comida. Se robaban comida, la metían en sus bolsas y se la llevaban a la barraca, y en la barraca esperaban a la noche y se la comían de forma silenciosa, sin que nadie los viera, y estos rituales los continuaron a lo largo de esta etapa. Algunos voluntarios iban a la biblioteca a ver libros de cocina. También tenían preocupación sobre producción agroalimentaria, leían sobre esos temas. Otros coleccionaban platos, tapaderas y otros utensilios relacionados a cocina. Eso es muy interesante, pues su mente empezó a tener esta obsesión con la comida, que más adelante vamos a darnos cuenta que este estudio, sin pensarlo de esa forma, también empezó a tener ligámenes con diferentes trastornos alimenticios que se ven en la actualidad y que también se veían en esa época, y que hasta esa época se creían que tenían que ver con problemas mentales, cuando realmente no, se descubrió que no es así. Chamo, Pero eso lo veremos más adelante en los resultados. En ese trayecto diario, 35 kilómetros, había todo un conflicto porque pasaban por pastelerías, restaurantes, cafés, y les empezaba a llamar demasiado la atención. Ese conflicto interno fue fuerte. Claro, tanto así que 3 de los participantes no pudieron soportar la ansiedad de saber que iban a pasar frente a una pastelería o frente a una cafetería, y decidieron renunciar al experimento simplemente por el hecho de que la ansiedad de solo pensar que iban a pasar frente a un lugar de comida no los dejaba sentirse bien. Vea este dato, chamo. Casi la mitad, del 40%, comentó que cocinaría cuando terminase el experimento. Y de hecho, luego del experimento, 3 se convirtieron en chef y 1 se hizo agricultor. Eso es muy interesante, cómo la comida al final los empezó a afectar. Con respecto a los cambios emocionales, la mayoría experimentaron un deterioro de sus emociones con periodos de altísimo estrés. Con un 20% dijo que este estrés les interfería su vida diaria. Y en general, todos sufrieron episodios fuertes de depresión. Hay un personaje o uno de los individuos que terminó buscando comida en basureros. Parte de la ansiedad que le generaba a uno de los participantes, la obsesión con la comida, era que en las noches se escabullía y se metía a los basureros a buscar qué comer. También, entre las diferentes cosas y elementos psicológicos, la irritabilidad generaba que tuvieran conflictos entre ellos, y habían estallidos de furia y peleas constantemente entre ellos, aunque recordemos, ellos eran pacifistas. Ellos eran personas cuáqueros, en la mayoría, que eran pacifistas y religiosos, y aún así, debido a esta situación por la hambruna, su irritabilidad estallaba por cualquier cosa. Pero había un fenómeno muy interesante. Cada vez que tenían estos estallonazos, les invadía la culpa. Entonces, llegaba la noche y decía que no podían dormir porque necesitaban pedirle disculpas a la persona
con la cual pelearon y muchas veces iban a pedirle disculpas en medio de la noche para bajar esa sensación de ansiedad. Chamo, la higiene personal se les empezó a afectar en una gran parte, ¿verdad? Eso también es importante. Como vos decías, al principio eran muy sociables, pero después ya no quieren el contacto y esa falta de contacto con los demás también empieza a afectar sus cuestiones ya intrapersonales. Claro, el sentido del humor y el sentimiento de camaradería que tenían al principio fueron disminuyendo. Al mismo tiempo, ellos se sentían aislados del grupo, a pesar de que todos estaban unidos en un mismo experimento y todos grupos dormían en las mismas barracas, se sentían aislados, como que eran entes individuales dentro de ese pequeño colectivo. Las prácticas sexuales, la masturbación, las fantasías y los impulsos sexuales cesaron prácticamente. Sí, pero hay un dato curioso aquí. Cuando se les preguntó sobre esta situación, ellos decían que se sentían aliviados, Sí. que se sentían muy tranquilos y felices porque ya no tenían deseos sexuales, que esa ansiedad no la tenían y que eso los hacía sentirse muy bien. Algo muy ¿Dónde característico, lo has escuchado eso, ¿verdad? chamo? En los anoréxicos. Las Es personas en con las trastornos de anorexia. Y esto también fue uno de los resultados de que dio este experimento, que tiene muchas cuestiones muy parecidas a las personas que sufrían anorexia en ese momento. Mira esto, chamo. Los voluntarios señalaron problemas de concentración, de alerta, de comprensión y de juicio. Sin embargo, las pruebas que se realizaron no mostraron que hubieran disminuido sus capacidades intelectuales. Eso es muy interesante Sí. porque ellos cada cierto tiempo les hacían pruebas psicosométricas para medir cómo estaba su estado mental y las pruebas en general resultaron bastante favorables, digamos, su intelecto no bajó, ni sus capacidades cognitivas en general no bajaron, pero ellos sentían que sí estaba bajando, ellos se sentían más torpes, se sentían más intelectualmente disminuidos, sentían que algo en su mente se estaba perdiendo. Chamo, te voy a dar un listado, bueno, a quienes nos ven y nos escuchan. Los cambios físicos incluían anemia, fatiga, malestar gastrointestinal, trastorno del sueño, lentitud de la respuesta mental y los reflejos. Esto es conocido como sueño torpor. El topor. Ajá, el torpor, sí. Dolores de cabeza, hipersensibilidad al ruido y a la luz, poca fuerza, pobre control motor, pérdida de cabello, disminución de tolerancia al frío, edema. Eso es un hinchamiento de las piernas por acumulación de líquidos, trastornos de la vista y del oído y hormigueos en manos y pies. Algo muy interesante es que el umbral del dolor les aumentó. De hecho, hay un caso de uno de ellos que se amputó un dedo en un accidente mientras construían unos muebles y no se dio cuenta en el momento. Wow. El dedo se le cayó, la sierra se lo Increíble. cortó y no Y se no dio sintió cuenta, dolor. no sintió No, dolor. es que no se dio ni cuenta. No se dio cuenta hasta el rato, ¿verdad? Entonces, el umbral del dolor les aumentó un montón. Y esto tiene ciertas explicaciones psicológicas y fisiológicas. Cuando una persona empieza a sentir hambre, de una u otra forma, el sistema del cerebro relacionado al dolor se activa. Uno siente como un pequeño dolor, ¿verdad? Que te dice, tengo hambre. Pero cuando usted lo tiene constantemente, eso se vuelve molesto. Entonces el cerebro de una u otra forma llega a desactivarlo. Y eso podría explicar... Quitó las alertas el cerebro, por así quitó decirlo. las alertas. Y podría decirse que por eso el umbral del dolor de ellos aumentó. Oh, pero aumentó demasiado, chamo. Para perder yo un dedo y no Sí. sentir dolor Sí. es mucho. Habían extremos. Brincaban de la felicidad y el jolgorio a la depresión en un mismo día. Un mismo grupo de personas en un mismo día podía cambiar completamente su estado de ánimo. Es que empezó a manejarse también una culpabilidad por sentir hambre. Como sentían que estaban fallando cuando sentían hambre. Y eso los llevaba a una desesperación total, al llanto rápido, a la depresión, etc. Es fuerte. Me parece que de verdad el estado de alerta en que entraron, o más bien, aquí estamos hablando de muchas cosas. Demasiadas alertas por un lado, pérdidas de alertas en otro, irritabilidad que no te deja socializar bien,
el cuerpo está en un estado mal, la temperatura empezaba a bajar. Sí, hay entre los análisis, ¿verdad? Se mostraron que ellos, la temperatura del cuerpo les disminuía, porque al no tener grasa, la temperatura del cuerpo salía mucho más rápido y no quedaba atrapada, su temperatura corporal bajaba, El latido el cardíaco. latido cardíaco Qué bajaba, peligroso, ¿verdad? ¿verdad? El ritmo de respiración, Ajá. el metabolismo basal bajaba y el metabolismo basal bajó hasta, en algunos casos, hasta menos del 40%. Es que, chamo, yo no soy experto en nutrición, pero yo me imagino que el cuerpo también llega a un estado donde está tratando De de sobrevivir. conservar todas las reservas calóricas que Claro, tenga. claro, y a sobrevivir. Y recordemos que el tipo de alimentación que ellos tenían era una alimentación de guerra Ujú. y de posguerra. Era la típica alimentación que ocurría en las situaciones de hambruna cuando terminaba una guerra. Hablábamos que el aspecto intelectual no se veía afectado y hay una característica interesante. Hubo gente que se obsesionó por estudiar. Ajá. Hubo un caso de uno de los voluntarios que se obsesionó tanto con estudiar leyes que terminó sacando una licenciatura. Otros empezaron a estudiar la Biblia. Recordemos que eran Teología. cuaqueros y eran Ujú. religiosos. Empezaron a estudiar teología. Y otro caso de ellos se obsesionó con estudiar filosofía. Y estudiaron filosofía y teología y eso. Y sumemos los casos que mencionábamos anteriormente de chef y agricultura, ¿verdad? Ajá. Y eso fue muy interesante. Bueno, Ajá. los de agricultura y de Cocina. Para ser chef. para ser chef no lo hicieron en el momento, fue hacia el final del final. experimento, Ujú. pero sí tenían la idea. Ellos Ujú. iban y como vos estábamos conversando, iban a la biblioteca de la universidad y pedían cosas, libros De cocina. de cocina, Chamo, y mira, apenas vamos por la fase 2 de 4. de 4. Ajá. ¿Qué pasa en la fase 3? La fase 3 se llama la fase de recuperación. El objetivo era que todos llegaran a alcanzar el peso adecuado que tuvieron al inicio del experimento, ¿verdad? Para esto se les volvió a dar diferentes alimentaciones, cada uno especialmente diseñada para cada uno de ellos, con diferentes aportes calóricos, con proteína, con vitaminas adecuadas, con todo lo necesario para que ellos se recuperaran y llegaran a la normalidad. Esta etapa duró 12 semanas. En esta etapa muchos los problemas psicológicos siguieron. Claro, seguían obsesionados con la comida, sentían que las raciones que les estaban dando ahora no los llenaban, seguían con un deseo de buscar bocadillos, de picar, como le decimos los ticos, después de comer. Su vida sexual, 3 meses después de haber iniciado la etapa de recuperación, todavía no había llegado a la eficacia, por decirlo así, que tenía antes del experimento. Se vio afectado totalmente. Esta etapa debió ser aumentada de tiempo a 12 semanas más, pues los voluntarios no se recuperaron al ritmo deseado. Ajá. Y sus problemas de orden alimenticio continuaron. También los de orden psicológico. Muchos de ellos se les daban las raciones. Ocurría un fenómeno muy interesante y era que se les daba la ración y a pesar de que quedaban insatisfechos, habían periodos de tiempo donde no comían. Simplemente no comían. Se sentían culpables. No querían comer. Entonces también eso no ayudó a que ellos entraran en ese proceso de recuperación adecuado, por lo que los científicos decidieron aumentarle el tiempo a 12 semanas más para que se estabilizaran y poder continuar con la cuarta etapa. Y bueno, ¿y qué pasó en la cuarta etapa entonces? Bueno, esa cuarta etapa, que se llama la etapa de final, ¿verdad? Etapa final. Se eliminaron todas las restricciones. Ellos ya podían comer lo que quisieran y hacer lo que quisieran. Sin embargo, en esta etapa se siguió monitoreando no solo lo que comían, sino que ellos tenían que presentar un diario de pensamientos y de lo que hacían. Una bitácora. Como una bitácora, que esa bitácora los acompañó desde el inicio del experimento. Mucho de lo que se recaudó de sus pensamientos y su forma de ver las cosas tiene que ver con estas bitácoras. Se les seguía monitoreando y se dieron cuenta de que muchos problemas psicológicos continuaban y otros nuevos aparecieron. Por ejemplo,
varios de los voluntarios empezaron a obsesionarse porque se estaban engordando. La grasa, ¿verdad? Se empezaron a obsesionar con la grasa en el abdomen y la grasa en los glúteos y se sentían gordos. Otro, por ejemplo, uno de los voluntarios decía que cuando él ya pudo regresar a su casa, porque en la última etapa ellos ya podían regresar a su casa y tenían la libertad de comer lo que querían, que cada vez que el bus en el que iba a otro estado, cada vez que se detenía, tenía que bajarse a buscar una malteada y tomársela. A pesar de que él no tenía hambre, necesitaba una malteada. Estaba obsesionado con comer malteadas. Algunos aumentaron considerablemente de peso, que es de lo que estamos hablando, y nunca más volvieron a perder ese peso ni recuperar su peso original. En 2004 se entrevistaron a 18 los voluntarios, todos estuvieron satisfechos del experimento que ayudó a la ciencia y a crear políticas para ayudar a las poblaciones de hambruna. Todos decían sentir que se recuperaron bien del experimento. Muchachos, pero bueno, me parece que fue un experimento peligroso también, ¿verdad? En ciertos momentos puso en riesgo no solo la parte física, sino de la parte psicológica, interpersonal. Pero bueno, a fin de cuentas, ¿qué aportó el experimento? Bueno, el experimento realmente fue muy valioso en muchos aspectos. Primero, nos ayudó a develar una parte psicológica que no comprendíamos sobre las obsesiones con la comida cuando una persona entra en hambruna, ¿verdad? Su comportamiento, esos arrebatos de furia que tenían, estos cambios en las emociones, que esos luego se descubrió que tenían que ver por la pérdida de calorías. No eran que eran personas con una enfermedad mental, sino que era al estar perdiendo esas calorías, su cuerpo y su mente empiezan a reaccionar y esa reacción, desde un punto de vista psicológico, generaba brotes de cambios de humor. Esto no solo dejó valiosa información para el tema de las hambrunas, sino que obviamente también dejó mucha información para trabajar el tema del trastorno de anorexia. Claro, porque en esa época, en los años 40, se creía que tanto la bulimia como la anorexia eran enfermedades mentales, lo cual no lo son, ¿verdad? Y se ha desmitificado esto a lo largo de los años. Desgraciadamente tenemos un montón de psicólogos que todavía siguen con esa espinita de que es una enfermedad mental cuando no lo es. Muchas de las reacciones psicológicas de las personas con estas enfermedades, esos trastornos de la alimentación, tienen que ver por la baja de las calorías en el cuerpo y su reacción tiene que ver con una reacción fisiológica que produce la mente y que afecta la psique. En 1946, los investigadores publicaron una guía para trabajadores humanitarios llamada Los hombres y el hambre. Ese libro fue muy importante, ahorita vamos a ver por qué, porque ha ayudado en países y en situaciones de guerra a que los cuerpos de ayuda y los voluntarios de ayuda sepan cómo manejar a las personas en condiciones de hambre, ¿verdad? Aquí ese libro trae una serie de consejos muy interesantes. Vamos a leer algunos, Chamo. Y los vamos explicando. Sí, no muestres parcialidad y evita la discusión. Los hambrientos están listos para pelear con la mínima provocación, pero con frecuencia se arrepienten inmediatamente. Claro, como vimos en el experimento, estas personas tenían estos ataques de ira, pero inmediatamente sentían mucha culpa. Entonces, lo que está recomendando este libro es que no hay que provocarlos, porque ellos están en una situación de estrés tal, debido a la falta calórica, que pueden volverse violentos o con comportamientos agresivos. Y ir de un extremo a otro, de la violencia a pedir perdón. Informar al grupo de lo que se ha hecho y por qué es tan importante como hacer las cosas. Los carteles son la forma más sencilla. Claro, parte del experimento se demostró que muchas de estas personas empezaban a tener ideas obsesivas. Entonces, si una idea obsesiva, en el caso de ellos, era la comida y coleccionar cosas, si esa idea obsesiva se vuelve otra cosa, por ejemplo, algo paranoico, como que nos quieren matar, entonces esta gente puede
en grupo pueden generar matar a alguien o generar un accidente. Por lo tanto, se recomienda estarles informando constantemente, y para eso poner carteles ayuda mucho para que las personas hambrientas entiendan lo que está pasando y minimice la creación de ideas obsesivas. El hambre aumenta la necesidad de privacidad y quietud. El ruido de cualquier forma parece ser muy molesto, especialmente a la hora de comer. Mira qué interesante, ¿verdad? En episodios atrás hablábamos sobre el insomnio mortal, el experimento que hicieron unos chicos, y también al estar privados del sueño, hablaban de que el ruido les afectaba. Acá también el tema del ruido, al tener carencia de comida, parece también afectar los sentidos, ¿verdad? Ajá. Entonces, mantener lugares, no es que es una fiesta, no vamos a poner a Bad Bunny o no sé qué, o sea, se requiere que el lugar esté tranquilo, ¿verdad? Para que la gente esté en paz, para que puedan comer, porque de lo contrario, su reacción psicológica puede ser contraproducente e incluso no comer o incluso quererse robar la comida de los otros pensando que algo va a pasar, ¿verdad? La energía es una mercancía que se acumula. Los locales de comida y habitación deben ser arreglados convenientemente. Ajá. Esto más que nada tiene que ver con el hecho de que la comida hay que protegerla, porque se vuelve un bien donde matan. Podrían matar por comida. Entonces, nosotros hemos visto en los diferentes noticieros y cosas donde la comida la empacan y la entregan empacada a cada persona, no la dan a la libre, para que cada persona vea que tiene su propia ración, con las mismas cantidades de cosas. A los hambrientos les afecta emocionalmente el clima. Algunas actividades especiales y alegres deberían guardarse para los días malos. Ajá. Como estuvimos hablando, ellos tenían abruptos cambios de felicidad y tristeza, depresión. Entonces, hay veces se puede hacer actividades, pero esas actividades tienen que verse, hacerse en el momento adecuado, no cuando todo el grupo está en depresión, porque más bien es contraproducente. La guía que se escribió como resultado del experimento llegó muy tarde. Llegó muy tarde en el sentido, como hablamos al principio del programa, cuando se escribió esta guía de cómo tratar a los hambrientos, ya habían liberado los campos de concentración y muchas de estas personas tenían los efectos psicológicos de la hambruna, y cuando se les trató de dar ayuda, muchos no era que no la podían recibir, es que psicológicamente estaban bloqueados para poder comer y no comían. Se calcula que en los primeros meses de la liberación de los campos de concentración después de la Segunda Guerra Mundial, alrededor de 20 personas diarias morían por efectos del hambre, y no porque no se les diera comida, era simplemente porque psicológicamente no podían comer. Sus obsesiones y todo lo que demostró este experimento les impedían comer y no se conocía, la guía no había llegado. Entonces, como comentamos al principio, este experimento fue pionero, pero los que querían ayudar a estas personas no supieron cómo. Por más buenas intenciones que había, si no había un desarrollo psicológico de cómo tratar a las personas en hambruna, no fue suficiente. Bueno, ojalá que pongan los ojos otra vez a este experimento. Hay zonas al día de hoy en el planeta que están en guerra, hay zonas con hambruna, África siempre tiene una situación ahí presente, Gaza, mismo Ucrania. Ojalá que pongan atención a este aspecto. Me parece que hay gente que en el planeta la está pasando muy mal y debe estar experimentando absolutamente todo esto que está aquí. A mí me impacta que llegues a un punto donde comas solo una vez al día porque la guerra o la situación social te lo está limitando. Y también para ya finalizar, también la comprensión de las personas con trastornos del hambre, que este experimento ayudó a comprenderlas y darnos cuenta de que, uno, no son personas con una enfermedad mental, y dos, que muchas de las situaciones que ocurren después de que se han recuperado físicamente continúan por un tiempo determinado, como sus obsesiones y todo esto. Entonces, que el hecho de que se diera esta investigación ayudó también a las personas con este tipo de trastornos y a que
poderlas tratar de forma más adecuada. Es muy importante que si usted o algún familiar presenta indicios o tiene diagnosticado algún tipo de trastorno alimentario, busque la ayuda de un profesional. Siempre es importante tener acompañamiento en este tipo de situaciones. Muy buen caso, chamo, muy interesante. Aprendimos bastante. Fede, muchas gracias. Y decirles que obviamente visiten a Ratica de Skinner en redes sociales. Estamos muy bien en Spotify, en YouTube estamos creciendo y visitar acaramba.cr en su Instagram. Nos vemos en la próxima.